Bienvenidos a esta nueva sesión hoy viernes, donde vamos a hablar exactamente, donde vamos a hablar acerca de cómo evaluar una inversión inmobiliaria. Bienvenidos todos, ¿cómo estamos? A ver, Buenos días, saludos. saludos a todos, feliz viernes. Buenos Eso, todos días, Tommy. viernes, saludos. Santi. Hola, muy buenos días para todos. Buenos Para días. todos. Buenos ¿Cómo días. estás? Buenos días a todos. Buenos buenos días. días. Como decía cuando yo vi ese video, yo dije, yo quiero llegar a esa edad con esa energía y con esa felicidad. Además, rodeado de muchos amigos, viajando por el mundo y cantando, que nadie nos puede detener. A ver, ¿quién se anima con eso? Ay, súper. Marti, ya tú estás ahí, mi amor. Sí, Esa sí. energía, ya tú estás ahí. ¿Cierto? Sí, definitivo. De verdad Bueno. que sí. Lilian, ¿la estás llamando vieja o qué? Bueno, Dios mío. no, Ya, no, Ay, ya Dios mío. yo iba a decir No. también. Te estás Nada de metiendo. eso, aquí no hay nadie de esa edad. mira, quisiera yo No. llegar a la edad de Marta con esa energía. Gracias. De verdad Gracias, que sí. querida. Gracias. Sí. Gracias. Ujú. Bueno, bienvenidos a todos, buenos días, bienvenidos. Hoy la sesión va a ser corta, va a ser hasta las 10:30, porque tenemos muchas actividades, cierres y cosas pendientes. Así que, a ver, entrando en acción, vamos todos a trabajar en esta sesión del día de hoy, donde vamos a hablar acerca de cómo evaluar una inversión inmobiliaria. Entonces, les pregunto a ustedes que están escuchándonos, ¿qué variables son importantes a la hora de evaluar una inversión inmobiliaria? ¿Quién comienza? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué variables? Voy a tomar nota. El ROI. El retorno de inversión, ROI. ¿Qué otra cosa? La tasa de Si la interés. compra va a ser en cash o a través de un préstamo. Tasa de interés, cash o financiado. Ajá, ¿qué más? La localización. Si está en un sitio que es bastante movido o está en un sitio muy alejado, muy apartado, la localización. ¿Qué tiene alrededor? Ocupación. Ocupación. Ok, muy bien. Eso es La válido. suma, la suma de todos los gastos. Impuestos. Porcentaje de down payment. Mantenimiento, impuestos, Impuestos. HOA. Down payment tiene que ver con financiamiento, ¿no? Si es financiado, ok. Ok, Sí. ¿qué otra cosa es importante? A ver, ¿qué otra variable? Gastos de cierre. Gastos de cierre. Ajá. ¿Qué otra variable? A ver, voy repasando. Tasa de retorno, tasa de interés, si va a ser financiado o cash, Costo de property management. la asociación, HOA, muy bien, localización, ocupación, impuesto. Muy bien, Gastos de estamos bien. cierre. Gasto de cierre. Ok, yo creo que, bueno, todos estamos claros, entonces ya se acabó el taller. Muchas gracias. Hasta el lunes. Creo que no nombramos que al cliente le guste. Bueno, pero como estamos hablando Eso de no lo cómo puedes evaluar medir. una inversión inmobiliaria, ¿Y cómo ya evaluar? estamos No lo puedes hablando de medir. cosas racionales hoy, no de cosas emocionales, pero definitivamente a la hora de evaluar una inversión inmobiliaria, a veces, o la mayoría de las veces, lo que nos gusta lo justificamos con números. Sí. ¿Sabes? Es que yo necesito a morir esa nueva cartera, porque me combina con la correa que me compré hace 3 meses que no he usado. ¿Algún parecido con la realidad? No, Bueno. para nada. Pero no es Ah. medible. Eso no es medible. Y si estamos hablando de cálculos, tenemos que poner variables que sean medibles. Ajá, entonces bueno, vamos a comenzar hoy con esta sesión. Voy a compartir pantalla acá brevemente. Bienvenidos todos. Obviamente va a ser una sesión súper interactiva como siempre. ¿Y cuáles son mis criterios para evaluar una inversión inmobiliaria? Localización, número 1. Ujú. Principio clave en bienes raíces. Localización. Hay tres variables importantes y las más importantes para comprar una propiedad. Localización. Es un dicho en bienes raíces, ¿ok? Porque la localización te va a garantizar. Número 2, revalorización. Número 3, potencial de renta, ¿ok? Que es la segunda variable, potencial de renta. Es una inversión de renta de corto plazo, es una inversión de renta de largo plazo. La diferencia entre ambas es que la renta de corto plazo es más especulativa y puede ser más atractiva en términos de rendimiento, pero es para nuestros clientes
es para un tipo de clientes específico. Yo lo llamo clientes sofisticados. Son clientes que tienen cultura de inversión y que tienen cultura de asumir riesgos. Ahora, un cliente que no tiene cultura de inversión y que no tiene cultura de asumir riesgos, es preferible una renta tradicional porque es más predecible. ¿De acuerdo? Correcto. Ok. Vamos con la tercera variable. Y la tercera variable tendría que ser pre o usado. No tiene que ver, tenemos que elegir entre preconstrucción o algo usado. Y la diferencia entre ambas es que tal vez estoy pagando hoy un poquito más por un metro cuadrado, por pie cuadrado en preconstrucción, pero estoy apostando a una mayor revalorización porque lo nuevo se revaloriza más. Y además estoy creyendo o estoy apostando también a que mientras que se construye el inmueble se va a revalorizar sin que yo tenga que tener un costo adicional. Entonces estoy poniendo a trabajar mi inicial. Para mí en ese tiempo es un ingreso pasivo en plusvalía, si hablábamos de plusvalía. Si es usado, ya empiezo a tener resultados de inmediato y esa rentabilidad empieza a ocurrir inmediatamente. Muchas veces usado con un inquilino también te garantiza que la cuota de mantenimiento y de pago de hipoteca va a ser pagada por una tercera persona desde el primer mes. El potencial de revalorización, ya lo hablé, que tiene que ver con la localización. Y esta es una variable que nadie me mencionó, puerta de salida. Y esto es una cosa clave a la hora de hacer una inversión, que considero. El día de mañana, cuando yo vaya a vender, ¿cuál va a ser mi mercado posible de compradores? Si yo compro en una localización donde solamente viven locales, donde compran solamente locales, entonces, por experiencia, el día de mañana, mi público potencial para vender el inmueble va a ser solamente local. En cambio, si yo compro en una ubicación que tiene relevancia o reconocimiento internacional, el día de mañana yo voy a poder tener un ruso, un mexicano, un colombiano, un español, un italiano comprando esa propiedad. Entonces no solamente va a ser el local, y muchas veces hay localizaciones donde el local no tiene acceso, donde no puede comprar porque son precios irreconocibles para el local. Entonces yo tengo que identificar en el momento de mi puerta de salida cómo es. Si yo compro, y esto es algo que hemos visto en el plan de negocios por ejemplo, de Sonoma, donde hablan acerca de cuando compramos una propiedad que está operada por un hotel, mi puerta de salida es más pequeña. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Es un tipo de cliente específico el que va a estar inclinado a una inversión como esa. El día de mañana es más difícil vender una habitación hotelera que vender una propiedad para disfrute o para rentar o tradicional, porque hay un grupo muy específico de clientes que entienden ese negocio. No todo el mundo lo entiende ni todo el mundo lo busca. Cabe compradores reducidos, ¿no? Ya. Entonces, eso también tiene que ver con la puerta de salida a la hora de evaluar. Y por último, estos dos conceptos que tienen que ver, ustedes lo mencionaron, que es el retorno de inversión y el CAP. ¿Cuál es la diferencia entre el retorno de inversión y el CAP? A ver, ¿quién me puede decir? Tony. ¿O alguien más? Retorno de inversión sobre la propiedad entera y el CAP es sobre el dinero que tú pusiste como down payment. Al revés. Al Oh, revés. Al revés, al revés. Bueno, ya me corrigieron. Ajá. A ver, ¿cómo funciona eso? ¿Quién me explica con un ejemplo? Estamos esperando escucharte, Johnny. Le quedó buenísimo, Marta. Ajá. La A propiedad ver, vale si mal no 500.000 recuerdo, dólares. creo que el ROI es en base a la inversión que tú haces. Es decir, que si tú inviertes, por ejemplo, $100,000 en esa propiedad y el resto lo financiaste, entonces tu retorno de inversión va a ser en base a la inversión. Y en el CAP es en base al precio de la propiedad. Si la propiedad tú invertiste 100, pero la propiedad vale 500,000, entonces el CAP va en función al valor de la propiedad. Creo. Sí, perfecto. Vamos a poner ese mismo ejemplo.
La propiedad vale 500.000. Yo invierto 500.000 porque la compré cash. Y yo recibo un retorno, por ejemplo, esa propiedad se alquila en $4.000 mensuales. ¿Por 12? 60.000. 48.000. 48.000. Ay. Matemática, Dios mío. 48.000. ¿Cuánto representa esos 48.000 sobre los 500.000 que invertí? Poco menos del 10%. Un poco menos del 10%. Ok, ahora, si yo invertí solamente 100.000, dando 20% inicial. Ok, si yo invertí, vamos a poner un ejemplo mejor. Di 40% inicial. Puse $200.000. ¿Vale? Y al final del año, después de pagar todo, en vez de recibir 48, recibo la mitad, 24.000. ¿Cuánto representa los 24.000 sobre los 200.000? Como el 14%. 12-13%. Doble. Sí. Unos tres punticos más. Entonces, explícame cómo, dando menos dinero, estoy recibiendo más retorno. Está basado en el dinero que tú invertiste y no en el dinero de la propiedad. Bueno, estás apalancando en el banco. Sí, porque Exactamente. va está en apalancando función los del bancos. dinero, En el banco va que en le función está del dinero financiando. que estás colocando y no en exactamente lo que dijeron, y no en el valor total de la propiedad, porque es el dinero que tú estás poniendo allí, que es el que estás, vamos a decir, invirtiendo o arriesgando. Así es. Ahora les voy a poner un ejemplo. ¿Saben? Cuando yo empecé en este negocio hace muchísimos años, estaba en pleno el crecimiento del mercado inmobiliario en Miami y tú reservabas una propiedad con el 20% de inicial. Firmabas el contrato y podías revender antes de la protocolización. Eso fue antes de la burbuja. Y las propiedades se revalorizaban 20% en 6 meses, 8 meses, un año. ¿Qué quiere decir? Que el inversionista compraba la propiedad, firmaba el acuerdo, daba un 20% y en un año revendía con un retorno del 100%. ¿Cómo es eso, Johnny? Bueno, si compraba algo en 300.000 dando el 20%, daba solo 60.000. Si al año él podía vender en $360.000, él básicamente recuperaba sus 60.000 y se ganaba 60.000. Era el 100% de retorno. Eso fue una de las razones por las cuales se originó la burbuja inmobiliaria en el año 2005 al 2008. ¿Qué les parece? Sí. Ya, habían inmuebles que se revendían 3 veces antes de que se construyera, antes de que se entregara. Por eso, a partir de ahora, los constructores no permiten que se revendan los inmuebles, sino hasta después que se protocolice. No hay, el término legal de esto es que no puedes reasignar el contrato de una tercera persona. Tú tienes que ejecutar el contrato para luego vender. Johnny, pero cuando tú hablas, protocolicen, ¿a qué te refieres? Cuando ya el proyecto está súper avanzado. No, protocolizar es escritura, es cierre. Cierre. Ok. Protocolizar es un sinónimo de cierre de los De escritura y documentos. De las exactamente. escrituras. Tienen ese término. Ajá. Entonces, vamos entendiendo estos conceptos porque son claves para cuando hablamos con el cliente. Una cosa es el retorno, otra cosa es el CAP. Y todo va a depender del apalancamiento. Por eso es más sensato invertir con apalancamiento o sin apalancamiento. Con apalancamiento. Con apalancamiento. No estás Entonces, arriesgando todo tu dinero. Tienes tu flujo de efectivo, te estás apalancando en un tercero y hay un principio en bienes raíces. El mejor negocio es endeudarse y que un tercero lo pague. Anoten esto, porque esta frase es importante. El mejor negocio en bienes raíces es endeudarte y que un tercero te ayude a pagar la deuda, que no la tengas que pagar tú. Si aparte de eso, que se pague sola la deuda, te genera aparte un ingreso, un extra de 100, 200, $500, es un súper buen negocio, porque estás capitalizando un inmueble que no estás pagando tú. Correcto. Solamente las personas con conocimiento real, inmobiliario y financiero entienden el poder que acabo, porque todos vivimos con la fantasía de que, no, yo quiero tener 6, 7% de retorno anual. Entonces la pregunta es, ¿bruto o neto? Porque para tener un rendimiento del 7% neto, yo puedo apostarles que se cuentan con las manos de los dedos
las oportunidades y los mercados en el mundo que te dan 7% neto. Johnny, y valga la explicación allí de los 2 apartamentos que yo vendí en Dielser, que uno lo compró con el 40% de inicial y el otro cash. El señor que compró con el 40% de inicial sacó sus cuentas y en 5 años gana lo mismo que gana la persona que hizo la inversión cash. ¿Por qué, Susana? Ya no hizo nada. Porque está apostando menos dinero, ¿ok? Y con la revalorización complementa lo que se está ganando la otra persona que lo hizo cash. Sí, hace una sumatoria entre la rentabilidad y la revalorización. Exactamente. Cuando hablamos, y fíjense, la mayoría de nuestros inversionistas hablan sobre retornos, pero no se habla de la plusvalía. Y es parte de nosotros educarlos y enseñarles el poder de la revalorización y la plusvalía en un mercado como este. Porque este es un mercado que permite especular con la plusvalía. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco algunos ejercicios. Por ahí hay algunos micrófonos abiertos. Vamos a cerrarlo. Ok. Vamos a continuar. ¿Cuál es la intención de esta sesión? Desarrollar un agente con visión financiera de la inversión inmobiliaria capaz de asesorar a sus clientes de manera integral. Entonces, comprendamos a dónde se dirigen los grandes capitales en el mundo. Se dirigen a commodities como oro, materia prima o petróleo. Se dirigen a la banca, que son fondos mutuales, CDs, productos financieros, fondos de inversión. Se dirigen al mercado de valores como acciones, bonos, divisas, productos indexados. Y se dirigen a las inversiones inmobiliarias. ¿Qué hace las inversiones inmobiliarias diferente a estas 3 herramientas? Que son rentables definitivamente, son más seguras porque de alguna manera al ser predecibles, más predecibles que el mercado de valores o más predecibles que los commodities, porque si se dispara una guerra que no controla nadie, pues cambian el valor de los commodities o cambia el mercado de valores. Son apalancables porque acá si yo quiero comprar, por ejemplo, 5 toneladas de materia prima, tengo que pagarlas de contado, no puedo financiarlas. Aquí yo puedo financiar y, por supuesto, apalancarme. Corto, mediano y largo plazo. La mayoría de estas inversiones son de mediano y largo plazo, no son de corto plazo. Y en bienes raíces, una inversión de corto plazo puede ser una inversión de 2 a 3 años. Y eso es corto plazo. El concepto de corto plazo para los latinos es de 6 a 12 meses, pero en el mundo desarrollado, en los Estados Unidos, en Europa, en Asia, para que tengan una idea, corto plazo es de 3 a 5 años en Estados Unidos, en Europa es de 5 a 10 años y en Asia corto plazo es de 10 a 15 años. Entonces la percepción de corto plazo es muy diferente dependiendo de la cultura. ¿Sabían eso? Sí. No. Muy importante. Muy importante. Entonces, cuando estamos hablando con un europeo, podemos hablar tranquilamente de periodos de inversión de 10, 15 años, porque ellos están acostumbrados. Cuando hablamos con un asiático, podemos hablar de esto es una inversión a 20 o 30 años, porque ellos están acostumbrados a hacer proyecciones a 20 o 30 años. Pero el latino quiere hacer una proyección a año y medio, ¿verdad, Tony? Aló, ¿me oye? ¿Me oye? Porque tenía problemas con el audio. Repite, porque no tenía audio y ahora me oye. Que los latinos estamos acostumbrados a esperar resultados en 6 meses, 1 año, 2 años, porque ese es nuestro corto plazo. Pero los europeos y los asiáticos tienen una cultura del tiempo diferente, una percepción del tiempo diferente a la nuestra. Entonces, ¿cómo evalúo la inversión? Primero, ¿tengo acceso al financiamiento bancario? Sí lo tengo. Segundo, ¿la renta o alquiler paga ese acceso al financiamiento bancario? Sí. Tercero, ¿el inmueble se revaloriza moderadamente? Sí. Y las 3 premisas son sí. Entonces tenemos estos escenarios. Por ejemplo, acceso al financiamiento bancario. Ideal, 70%. Deseable, 60%. Aceptable, 50%. ¿Qué quiero decirle yo a mi cliente? Que si yo logro un 50% del financiamiento, yo estoy apalancándome y yo voy a hacer un mejor negocio a que si yo financio el 70%, que es obviamente yo lo que quisiera. Con respecto al retorno de inversión o la renta o alquiler, ¿qué es lo aceptable? Que se pague sola, superior un poquito al punto de equilibrio. Deseable, que me genere 5 al 7% sobre la inversión realizada. Ideal, 8 al 12% del rendimiento de la renta sobre la inversión. Repito,
Cuando tienes un comprador que habla acerca de un rendimiento del 10%, pregúntale dónde lo está obteniendo en bienes raíces. Y pregúntale si es neto o es bruto. Porque internacionalmente es el número aceptado como algo muy bueno, está entre un 4 y un 6% de retorno anual. Y casi siempre es comprando cash. O sea, una persona que invierte en una propiedad de $500,000 puede esperar en cualquier parte del mundo que eso le genere un retorno comprando cash de 4 al 6% anual. Eso es un número universalmente aceptado. Los cazadores de oportunidades buscan cosas entre el 6, el 10 y el 12%. Pues superior al 12%, solamente hay pocos mercados en el mundo que te lo ofrecen y son altamente especulativos. Johnny, y me gustaría agregar allí que cuando un inversionista pretende un alto retorno, cuando ellos te comparan, no, pero es que ya me estoy ganando, en Estados Unidos me estaría ganando un 4, un 6%, pero yo me gano aquí 10%. Y yo siempre les digo, en una economía estable como la de Estados Unidos, en una economía segura como la de Estados Unidos, entonces ahí se quedan desarmados. Porque obviamente están intentando colocar su dinero en su país, pero en un país de alto riesgo. Y en la moneda de su país también. Claro, y luego tienes el riesgo de que se devalúe o tienes una inflación del 8%, que son variables claves. Otra cosa importante, la variable inflación determina la calidad de la inversión. En los momentos de mayor inflación en los Estados Unidos, para el inversionista internacional es ideal porque la inflación empuja el valor de los inmuebles. Yo no estoy viviendo, así que no me afecta. Pero en mi país de origen, yo puedo tener un retorno del 30%, pero tengo una devaluación repentina del 20% que nadie previó de un día para otro. Y ya mi ganancia se desvaneció, se desapareció. De un día para otro, literalmente. La otra pregunta es, señor inversionista, señor Randy, ¿usted tiene fondos en los Estados Unidos? Sí. ¿En los bancos? Sí. ¿Por qué tiene su dinero en el banco y no lo tiene produciendo en su país? Bueno, porque quiero proteger mi patrimonio en moneda fuerte. Muy bien. ¿Y cuánto dinero le está ofreciendo en el banco ese capital guardado? Normalmente ese rendimiento está por debajo del 1% cuando son ahorros. Cuando son instrumentos financieros, puede ser hasta un 4 o un 5%. Entonces, ¿qué es mejor tener mi dinero puesto en una propiedad que puede revalorizarse 8 o 10% anual, apalancándome con el banco, con un crédito, con un tercero pagándome la propiedad, a tener el dinero guardado en el banco ganando menos del 1% anual? ¿Les hace sentido esta pregunta? Por supuesto. Inclusive la mayoría de las cuentas en los Estados Unidos, el rendimiento que ofrecen es el 0,02% al año. Eso quiere decir $200 al año con respecto a $100,000 invertidos. Básicamente tú estás pagando para que el banco te cuide tu dinero. Pero Johnny, yo tengo un cliente que tiene su dinero en el banco y me dijo que está ganando más en el banco y sin riesgo que si estuviera invirtiendo en bienes raíces. Le pedí un efecto, sí. Estará ganando $100 menos. Sí, fíjate, el tema es el siguiente. Para que alguien te diga que está ganando más en el banco es porque tiene invertido más de 500,000, 1 millón, 2 millones de dólares en productos financieros específicos. Y esos productos financieros pueden estar generando un 4%, un 5%, máximo un 6%, pero no tienes la ventaja del apalancamiento ni de la especulación por la revalorización o la plusvalía. Sabes que es predecible y es limitado. Acá tú puedes comprar un inmueble en Norway Village hoy a $1,500 el pie y dentro de 5 años posiblemente ese inmueble va a costar $3,000 o $4,000 el pie. Eso no lo vas a tener jamás en el banco. Y nosotros tenemos que tener la autoridad para mostrarle estos datos al cliente. Ok. ¿Sí me siguen?
Sí, Sí. Johnny, me gustaría ponerte este ejemplo para escuchar tu opinión. Ok. Tengo un cliente que está en Colombia, que ellos tienen propiedades en Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Y me dice, lo estoy leyendo textualmente tal cual como me lo escribió. En Venezuela hay apartamentos de $7,000 que se alquilan en $300. Y vayan sacando la cuenta, ¿ok? Un apartamento en Florida me cuesta $250,000 y produce 1,500, quedándome neto $900, ¿ok? Mientras $250,000 se convierten en 35 apartamentos en Venezuela que me producen $10,700 al mes. Los mismos $250,000 en Estados Unidos me producen $900. Mientras que en Venezuela, los 10,700. Sí, pero el riesgo es altísimo. El riesgo de la inversión es altísimo. Sí, importantísimo. Ajá. A mí, mira, Susana, cualquier persona me puede hablar de esto, pero nadie me puede engañar, porque nosotros tenemos muchísimas operaciones en Venezuela. Sí, yo sé, por eso Primero, tú y yo tenemos conocimiento de esto. $7,000 un apartamento en $7,000 no existe y no se alquila en $300. Eso es imposible. Para que tú alquiles algo en $300, tiene que estar por encima el valor de $30,000, no de 7,000. Y te lo digo con propiedad porque manejo números reales de la facturación de nuestro equipo en Venezuela y hacemos muchísimo volumen en rentas también, inclusive propiedades de la familia. Entonces, $300 todavía sigue siendo muy buen ingreso mensual sobre una propiedad de $30,000. Ojo, Sí, porque claro. al final del año son $3,600 que representan más del 10% sobre el valor del inmueble. Eso está muy bien. Pero tiene que ver, no tienes revalorización, no tienes plusvalía. Número uno. Todo lo contrario, Tienes alto riesgo. corres el riesgo a que pierda valor. Y número dos, tienes el riesgo legal porque no tienes un marco legal que te garantice. Entonces, sí, puedes especular más, pero acuérdense que hay otro principio acá en negocios de bienes raíces. Anoten esto. Y en todos los negocios, a mayor búsqueda de revalorización, no hay manera, escuchen esto, no hay manera que tengas menor riesgo. Yo quiero mayor ingreso, eso está asociado a mayor riesgo. En la bolsa de valores, en commodities, en cualquier producto financiero que yo quiera mayor rendimiento, mayor va a ser el riesgo. Eso es una ley de negocios, una ley financiera. Sí, y mi respuesta fue para él, mayor riesgo, mayor rentabilidad. No, le dije, mira, textualmente, dudo que consigas apartamentos de $7,000. Quiero que me digas dónde están. Y quizás al final del camino, si cambiaran las cosas en Venezuela, habrás hecho un buen negocio. Pero del resto, sigues teniendo ese mismo dinero en riesgo. Ojo, ya va. No es mal negocio. Para el que está en Venezuela, invertir $25,000 en un apartamento y tener $200 mensuales de renta no está mal, para nada. ¿Okay? Y eso es un número real. Pero hay otras variables. Sí. No, pero por Dios, lo que pasa es que... Disculpen, lo que pasa es que no están viendo algo fundamental. En Venezuela, el inmueble que se alquile, bajo las condiciones que sean, corre un riesgo altísimo de perderse, porque el inquilino tiene todas las bondades de la ley. Intenta sacar un inquilino de un apartamento de esos para que tú veas qué es lo que te va a pasar. Lo pierdes. Al final empiezan a hacer depósitos en un tribunal de lo que sea y empiezan y no hay manera de sacarlos de ahí, a menos que sea por la fuerza o sí, claro, no, y no solamente eso. Dile a tu cliente, mira, yo no sé cómo tienes la sangre fría de invertir en un lugar donde tu inmueble de hoy para mañana deja de ser tuyo. En serio, es increíble. Sí, no, y no solamente eso, Rosalud, eso no sucede en Venezuela nada más. Yo tengo clientes en otros países que también dicen lo mismo. Tengo clientes metidos en propiedades que no los puedo sacar. Es decir, no es una situación exclusiva de Venezuela. Eso sucede en muchos países en Sudamérica. En España, por ejemplo, ocurre lo mismo. En España también los inquilinos tienen muchísimos derechos. Entonces, bueno, sigamos porque tenemos mucha tela que cortar. Sí. Cuando hablamos de revalorización aceptable en el mundo, decía, es 4 a 5%. Deseable del 7
al 8%, del 6 al 8%, ideal del 9 al 12%, pero esta revalorización ideal ocurre en muy pocos lugares y Miami es una de las ciudades en el mundo donde esta revalorización o apreciación o plusvalía anual se puede dar dependiendo de la ubicación. Ahora, si mezclamos estas tres variables, las metemos en una licuadora, financiamos el 50%, tenemos una renta que genera el 6% y una revalorización del 6% anual, los rendimientos pueden estar sobre el 10 al 15%. Entonces, señor inversionista, lo que le estoy diciendo es, invierta el 50%, busquemos una renta que genere el 6%, el 5%, el 6% anual y que un inmueble en una ubicación que se revalorice 6% al año por promedio. Si las tres variables coinciden, su rendimiento promedio puede estar por encima del 10% y yo tengo la manera de cómo demostrarse. ¿Es algo que le hace sentido a usted? ¿Cómo vamos hasta acá? Johnny, pon la lámina otra vez, la que habías puesto antes para chequear algo, por favor. Y tomar un screen. Gracias. Si financiamos el 50%, la renta da 6% y la revalorización da 6%, las tres en una licuadora te pueden generar un rendimiento al final del periodo, cuando yo quiera vender, entre un 10 y un 15% anual. Vamos a ver, importante, nos preguntan, ¿cómo van las tasas de interés? Bueno, aquí está el histórico de las tasas de interés en los últimos 50, 60 años. Aquí está el comportamiento, cómo subieron y ahora empiezan a bajar. La revalorización de los inmuebles, cómo ha sido en los últimos 60 años en los Estados Unidos. Aquí está la revalorización del inmueble. Entonces aquí hay otro principio importante, clave, anoten esto. En su país, en los últimos 20 años, ¿cuánto se han revalorizado los inmuebles? Y después le muestras esta gráfica. Hay un principio en bienes raíces. Cuando yo compro un inmueble en una ubicación privilegiada, nunca el inmueble en un periodo de 10, 20 o 30 años va a costar igual o menos. Solamente en algunas economías deprimidas ha ocurrido eso. Entonces, yo tengo que pensar en largo plazo. En ninguna ciudad del mundo con una economía estable, un inmueble en 20 o 30 años pierde su valor. Solamente en economías deprimidas, ¿ok? O amenazadas. Pero en esta economía, si vemos la economía global de los Estados Unidos, y estos no son opiniones, estos son datos de la Fed, ¿ok? Esto es del gobierno de los Estados Unidos. Esto es el comportamiento del valor promedio de las propiedades en los Estados Unidos en los últimos 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Es una economía sólida. Tienes una certeza de que donde vas a invertir a largo plazo, a un corto, mediano o largo plazo, tú vas a obtener un beneficio garantizado de acuerdo a la historia. Absolutamente. Totalmente. Absolutamente. Entonces, hay otra cosa importante que tenemos que estudiar y entender. Yo lo llamo el fenómeno del efecto espiral. El efecto espiral es un patrón de comportamiento en mercados inmobiliarios de alto dinamismo y atención, cuando hay especulación. ¿Qué quiere decir esto? Presten atención, bien importante. Un edificio de 500 apartamentos tiene su máxima curva de revalorización hasta el momento de la entrega. Entonces la espiral hizo así, subió. Luego tiene un periodo de estancamiento de los precios y luego tiene un periodo de descenso de los precios. ¿Por qué? Por el volumen de apartamentos. Porque cuando salen los 500 apartamentos al mercado, algunos van a revender y otros van a salir a rentar. Los que van a salir a rentar van a competir porque necesitan rentar rápido para pagar la hipoteca. Y algunos que entraron para especular van a salir a vender. Entonces en ese periodo, ese primer año, mucha gente sale a vender y empiezan a competir y a tumbar los precios del inmueble. Porque yo necesito vender rápido para recuperar mi dinero y le bajo 20,000 y el vecino le baja 10,000 más y eso crea una natural competencia de oferta y demanda. Y eso hace que los precios ligeramente se ajusten a la baja mientras que el edificio se ocupa, se llena.
Igual ocurre con los alquileres. El primer año los alquileres no van a ser tan atractivos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale a alquilar. Entonces yo voy a bajar $100 el mío para ver si lo alquilo más rápido que el tuyo. Exacto. Johnny, hay una cosa importante que me encantaría que tocáramos y es el tema de la revalorización para convencer a un cliente, en este caso extranjero, que no conoce la situación de Estados Unidos. Cuando tú le hablas de revalorización sobre una propiedad nueva y la revalorización que puede tener una propiedad usada. Por la depreciación, claro. Sí, yo quiero terminar este concepto del efecto espiral y puedo hablar de eso, Susi, porque esto es bien importante porque nos da entendimiento, porque esto es un tema de aguante. ¿Qué pasa? La gente que desconoce bienes raíces se asusta y baja precios el primer y segundo año porque no le está viendo rendimiento al negocio, y es cuando los inexpertos pierden dinero. Ok. De hecho, en esos momentos donde se sinceran los precios es cuando los expertos compran propiedades. Cuando yo compro cercano a la cúspide de la curva de revalorización, tengo que entender que va a haber un periodo de descenso y sinceración corto, dependiendo del producto, de 1 año, 6 meses, 2 años. Natural. Es natural, porque esas 500 unidades van a tener que absorberse en el mercado. Va a haber, una vez que el edificio está lleno y entra en un mercado natural, que es un mercado natural, un edificio con 5, 10, 15 inmuebles a la venta, con 5, 10, 15 inmuebles vacantes para la renta. Eso es un comportamiento natural. Pero cuando tú tienes un edificio con 40 apartamentos vendiéndose, ¿cómo vas a sacar el máximo provecho de esa venta? Si estás compitiendo con 40. El comportamiento natural es porque la propiedad alcanza su momento de maduración y está en los números que el mercado rige. Así es. Entonces, por experiencia, estos apartamentos realmente empiezan a madurar después del tercer año. Y las asociaciones y los condominios a partir del tercer año también, porque ya los arbustos que sembraron ya son árboles. Los jardines están ya más bonitos. El clubhouse ya está funcionando. Entonces es cuando alcanza su máxima madurez. Y a partir de ahí empiezan a revalorizarse mejor. Por eso hay que sembrar al cliente, entender y hablarle al cliente en función de periodos de 3 a 5, 7 años de inversión y no en periodos de 1 o 2 años. Realmente, por eso es importante, los clientes que tienen conocimiento del negocio inmobiliario en largo plazo entienden que estos periodos son periodos de 5, 7, 10 años para realmente valga la pena la inversión. ¿Cómo me siguen hasta ahora? ¿Les hace sentido? Vamos súper porque estos son todos los argumentos que se necesitan para uno manejar un cliente. Así es. Yo tengo una pregunta. Adelante, Claritza. Cuando se dice en la lámina anterior que dijo 50, 6 y 6%, y le decimos al cliente es algo que le interesa obtener del 10 a un 15%, le hace sentido y se lo puedo demostrar. ¿Cómo se lo podríamos demostrar? Vamos a ver un ejercicio. Primero, salúdame a tu lorito. No sé si es un lorito o guacamaya. ¡Qué belleza! Gracias. Ok. Una de las cosas que tenemos que aprender como asesores inmobiliarios es a utilizar una tabla de proyección, siempre y cuando utilicemos las siguientes premisas. Número 1, estos son ejercicios y escenarios que no puedo garantizar. Número 2, como profesional en bienes raíces, no estoy autorizado a hacer proyecciones de rendimiento. De acuerdo. ¿Ok? Número 3, esta tabla solamente la utilizamos para hacer proyecciones y ejercicios matemáticos, pero ninguno de estos resultados pueden ser garantizados. Meramente referenciales. Meramente referenciales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Yo recomiendo que cada quien tenga su propia tabla, la construya. ¿Cómo la puedes construir? Búscate en Google tablas o ejercicios de cómo sacar una revalorización, un rendimiento de una propiedad inmobiliaria, y vas a conseguir muchos modelos. Nosotros trabajamos con este modelo. Este modelo a mí me ayudó a construirlo una persona que trabajó en la banca por muchos años, así que yo lo cuido y me lo reservo
para el uso del equipo o mi uso personal. Entonces, vamos a ver un ejercicio, ¿ok? Aquí está. Una propiedad, vamos a sacar un cálculo sobre una propiedad de $1.000.000. Dando el 100%, o sea, comprando de contado, no tengo nada que hipotecar, gastos de cierre aproximadamente del 5%, mi inversión total es $1.050.000. ¿En cuánto se puede rentar esa propiedad? En promedio, vamos a suponer que es una propiedad de 2 habitaciones usada en downtown, se puede alquilar más o menos en $5.000. $5.000, vamos a poner un ejercicio, ¿ok? ¿Y cuánto voy a pagar? Bueno, mentira, no es 5.000. Realmente se alquilan en 4.000. Una propiedad usada se puede alquilar en $4.000, más o menos, ¿ok? No pago nada de hipoteca, tengo un condominio de $700 mensuales, más o menos. Tengo impuestos inmobiliarios más o menos de $1.400 y aquí puedo agregar al seguro más o menos unos $2.000 anuales, que vienen siendo entre 12, unos $166. A mí me pueden quedar $1.600 mensuales de esta inversión cash, ojo, cash, que representan al año $20.000, que representa el 2% sobre lo que yo invertí. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Ok. Ahora vamos a financiar el 50%. No. Johnny, Ajá. tú ahí no colocas los gastos, los costos de cierre, ¿verdad? Aquí están, $50.000 está. aproximadamente. Ah, es que yo los tengo aquí 40.000. Ok. Tú lo ¿Qué tomas. porcentaje le pones para los gastos de cierre? Porque tengo entendido que es como el 6% aproximadamente. El 5 le Promedio colocas. pongo 5 y siempre hablo de promedios. Puede ser 5, 6, 4, dependiendo, ¿ok? Ajá. Vamos ahora a financiar el 50%. Al financiar el 50%, mira qué ocurre. Me fuiste negativo. Me fui a negativo. Así es. Entonces, ¿en cuánto yo tengo que alquilar ese apartamento para que esté positivo? En $5.500 para que se pague solo. ¿Sí lo ven? Sí. O sea que cuando se pone en color rojo, ¿quiere decir eso es negativo? Así es. Así Así es. es. Johnny, Ok. y si por El ejemplo, del resultado. Ajá. Entonces, si yo quiero que me dé positivo, yo tengo que dar un 60% y alquilarlo y buscar un alquiler mayor. Entonces, ¿cómo hago yo para saber en cuánto se alquila? Tengo que meterme al MLS y buscar las referencias del alquiler de la zona. Correcto. ¿Cuál es la ventaja en Comparable. preconstrucción? Que las proyecciones de alquiler están basadas a 3 años cuando se entregue el apartamento. Entonces, hay que calcular que va a haber un aumento porque los alquileres nunca van a bajar, siempre van a subir. En 3 años los alquileres van a estar en otro valor. Y entendiendo que esto es una inversión de mediano y largo plazo, en 5 años, en 10 años, ¿cuánto van a estar los alquileres en esa zona? ¿Qué ocurre? Un apartamento de 1.6 millones, y voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, con Mercedes-Benz. Acá me voy a ir a Mercedes-Benz. Johnny, ¿te puedo interrumpir un segundito? Con respecto a los alquileres, entonces, ¿qué es lo que está pasando en Orlando? Que ahorita en Orlando como hay tanta oferta, los valores de los alquileres se bajaron terriblemente. Sí, vamos a ver este ejercicio y después voy a eso, Beatriz. Mira, un apartamento de 1.600.000 en Mercedes-Benz, dando 50% inicial, se proyecta que se va a rentar cuando esté listo 2 habitaciones dentro de 4 años en Mercedes-Benz, por ejemplo, $10.000 mensual. Aquí el cliente va a tener una revalorización del 2.4%, pero un retorno anual del 2.4%. Se va a pagar solo y le van a quedar $1.700 libres después de pagar todo, más o menos. Vamos a especular un poquito más. Pero la HOA no. Vamos a Y la subir HOA no va a ser ese monto, Johnny. y todavía me quedan libres $1.200. Pero hay algunos expertos que dicen que 2 habitaciones dentro de 4 años de esta calidad, de este lujo, en Brickell no va a estar por debajo de $12.000 mensuales. Entonces vean los números. Este inversionista puso la mitad, $500.000, y está recibiendo el 4.5% de retorno anual neto, más importante, que no lo consideramos cuando estamos asesorando a un cliente,
más la capitalización al crédito que la está pagando un tercero. Eso es un beneficio que yo estoy recibiendo indirectamente. Claro. Y a veces no lo tomamos en cuenta. La capitalización también es un beneficio indirecto que recibo yo cuando compro una propiedad. Un tercero me está pagando la hipoteca y está capitalizando mi interés, digo, mi crédito. Tu equity. ¿Ok? Ahora, vamos a la siguiente variable. Después te respondo, vea, porque quiero mostrarles el cuadro completo. Hasta acá es la mitad de la historia, porque estoy hablando de financiamiento y retorno. Voy a hablar de plusvalía en 10 años. Apreciación. Si esta propiedad al 7% promedio, y recuerden algo, la ciudad de Miami se está revalorizando 9% promedio al año. Vamos a hacer un cálculo al 7%. Esta propiedad al 7% en un periodo de 10 años se ha revalorizado $1.547.000 al 7%, y acuérdense que esto es compuesto. Quiere decir que yo la voy a poder vender en 10 años en $3.147.000, lo cual representa un 96% de revalorización. Wow. Claro, está el valor compuesto. Invertí $800.000 en $1.500.000 de ganancia en plusvalía en 10 años. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Estos son los números que tienen que ver los clientes. Porque los números los clientes ven los números inmediatos, más no los números a mediano y largo plazo. Que es lo que hay que educar, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que eso lo logras con un cliente sofisticado, que conoce de números, porque el resto no es tan fácil que lo entiendan. Sí. Correcto, así es. Ahora, yo te puedo decir, y tú tienes que conocer ejercicios. Un apartamento en Ritz-Carlton comprado en el año 2020 en $3.600.000, hoy tú lo ves listado en $6 millones. En 4 años. En 4 años. En 4 años, ok. Si esa persona que compró el apartamento en 3.6 dio el 50%, es 1.8, y lo va a salir a vender hoy en 6 millones, tiene una revalorización de $2.4 millones cuando invirtió 1.8. ¿Cuánto representa eso sobre lo que invirtió? Más del 100% en 4 años. Correcto. Señores, estamos viendo estos números, estamos entendiendo estos números. Johnny, eso sin contar lo que el inquilino te paga la capital también en los 4 años. Eso sin contar lo que pagó. Ahora, un propietario que compró un apartamento de este valor en 3.6 y lo tiene cerrado, y paga, voy a decir un número, $10.000 de hipoteca mensual por 4 años, son 120.000 por 4, son 500.000. Se está ganando $2.4 millones y él lo que ha invertido de su bolsillo son $10.000. Por eso la gente que sabe de números grandes hace más dinero. Así es. No lo alquiló, lo tenía cerrado, lo usaba de vacaciones, pagaba $10.000 mensuales de hipoteca, pero ya ese inmueble vale $2.4 millones más. Así es. Invirtió 500 en eso. Lo dejó para su disfrute. Una pregunta, Johnny, en ese tipo de productos, el periodo de espera que tiene una unidad de ese precio en revenderse, ¿cuál es? Depende de la ubicación, pero tú te vas al MLS y le dices, eso es otra cosa clave en bienes raíces. En Miami, promedio, estoy hablando de Miami específicamente, promedio, una propiedad se vende entre 90 y 120 días. Es lo que dura una propiedad entre listarse y entrar en contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, el día que tú quieras salir a vender, tú sabes que en un periodo entre 3 y 6 meses tú vas a tener tu capital de vuelta. Promedio, si sales en precio de mercado. Si tú estás especulando y tú quieres sacarle más jugo y tú quieres ponerte por arriba del precio, tu periodo de retorno de la inversión va a ser superior. ¿Qué les ha parecido esta sesión de hoy? Espectacular. Súper interesante. Buenísima. Súper excelente, Johnny. A Johnny, te brindamos el almuerzo. Muy buena. Ajá, entonces. Pero y ese pasa? cuadro, Escuchen ese esto. es el cuadro que tú dices que lo tenemos contigo ahí en la plataforma.
Sí, señor. Entonces, importantísimo. ¿Qué pasa? Hay mercados donde el alquiler no cubre la hipoteca y los gastos. No importa. Mire, señor cliente, usted ahorra $100, $150 mensuales. ¿Usted tiene cultura de ahorro? Sí. Bueno, suponiendo que tú estás $200 en negativo todos los meses. ¿Es buen negocio? No, no es buen negocio. Nadie quiere tener un cash flow negativo. ¿Sí o no? Ok. Pero bueno, tienes un inmueble que se revaloriza 6, 7% anual, que un inquilino te está ayudando a pagar. Y ya de todas maneras tú estás ahorrando todos los meses, porque a ti te gusta ahorrar $200, $300 mensuales en tu cuenta. Posiblemente tú ahorres más mensual por producto de tu negocio. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Invertir $300 mensuales en una propiedad que se está revalorizando y capitalizándose en un mercado de alto rendimiento, o poner los $300 en una cuenta que te paga el 0.02% al año? Ahí pones a escoger el cliente. O usted da un poquito más de inicial para que no esté en negativo, o usted sabe que ese dinero que usted ahorraba mensualmente lo va a colocar allí como parte del costo del apartamento. Exactamente. Ahora, ¿es mal negocio? Pregunto. No es mal negocio. No, Para para nada. nada. Estás ganando una revalorización, estás poniendo tu Correcto, una dinero en un país plusvalía. seguro, estás dolarizando tu patrimonio, estás resguardando tu capital. ¿Qué más quieres? Lo Ahora, importante es saber aumentando la darle el plusvalía. discurso al cliente correcto para que él entienda que es un ahorro y que no es un gasto. Exactamente. Exactamente, porque Eso es una entonces le inversión lo que cambia está el haciendo. mindset al cliente. En estos días tenemos un cliente que decía, yo quiero rendimiento, un cliente matemático. Y cuando yo le hablo de la plusvalía, él me dice, esa variable no la había considerado. Qué interesante. Y te dijo Entonces, dónde firmo. entonces miren, ahora vamos a cerrar ya este proceso con la tercera parte de este cuadro, que es interesante. El día que yo salgo, ¿cuánto gano? Importante. Acuérdense que en 10 años yo he capitalizado, ¿ok? La capitalización del inmueble, ¿ok? Yo he capitalizado, he pagado unos intereses, pero también ha habido una capitalización. Vamos a ver en 10 años cuando yo salgo a la venta. Yo salgo a la venta a $3.147.000. Tengo una revalorización de 1.5 millones. Tengo una amortización al crédito de $122.000 que nunca lo sacamos, pero aquí está la amortización. ¿De dónde sale la amortización? Del pago de intereses más capitales. Aquí está solamente el pago a capital en 10 años. He acumulado $39.000 por 10 años, entendiendo que nunca aumenté el alquiler. Por 10 años son $392.000. Y pago la comisión de la reventa, pago lo que le debo al banco y recupero $2 millones. ¿Cuántos son los $2 millones que estoy recibiendo con respecto a los $880.000 que invertí? Representa un 227% en 10 años. Y aquí no hay nadie que pueda decir que es mal negocio. Un 27% anual. No, porque 227. no, porque sería elevado. Acuérdate que es compuesto. Pero anual es un 22%, Johnny, ¿sí? No, es compuesto. No es tan Al ser directo. compuesto no lo puedes dividir entre 10. Ok, listo. Ok, pero sí puedes decir que 200% en 10 años. Pregunto, señor inversionista, usted ese $1 millón en 10 años, ¿dónde lo puede poner a rendir 200%? Así es. ¿Dónde firmo? Johnny, y hay una estrategia que me dijo alguien en estos días y no se me había ocurrido. No había pensado en ella. En aquellos clientes que han comprado cash y que pueden hacer cash out por refinanciamiento para poder comprar más propiedades y aumentar su portafolio. Esa es una estrategia para aquellos que tengan clientes que tengan compradas propiedades cash, que quieran hacer un refinanciamiento o un cash out para que compren más propiedades. Así es. Y inclusive, Susana, a clientes con grandes capitales, tú puedes hacerle un plan a 5 años haciendo varias inversiones. Por ejemplo, tú le puedes decir a este cliente, en 5 años, no esperemos 10, esperemos 5, sacamos el dinero, vendemos.
y con eso compramos 3 apartamentos y apalancamos. En 10 años va a tener 3 apartamentos que, que con la inicial que usted de 1 y ahora tiene 3 que se están revalorizando tanto. Y esto, otro ejercicio más allá. Así es. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo ni una pregunta, antes que termine. Adelante, Si el cliente de repente se le ocurre preguntar la apreciación anual estimada, dime un poco de datos de eso. Ok, dependiendo de la ubicación. Entonces tú tienes que tener los datos que da la Asociación Nacional de Realtors o Miami Realtors o la ciudad. Por ejemplo, si tú estás en Jacksonville, tienes que tener los datos de cuánto se está revalorizando en Jacksonville por zona. No es lo mismo la revalorización. Por eso yo siempre digo, en Miami, frente al agua, más de 3 habitaciones o single family es lo que más se revaloriza. ¿Quién lo dice? La Asociación Nacional de Realtors, no lo digo yo. Entonces, si tú quieres un apartamento, y voy a decir algo, en Hollywood, si está frente al agua, no se va a revalorizar igual si está a 3 millas del agua. ¿Vale? Entonces, tú tienes que tener estos datos en la mano dependiendo de la ubicación. Por eso, si te especializas en una zona, tú puedes decir, Downtown se ha revalorizado 6% promedio anual. Fort Lauderdale se ha revalorizado 5.5% promedio anual. Esos datos los tienes que tener cuando vayas a presentar un proyecto. En base al histórico, a la historia y a la predicción basada en el pasado, no en el futuro. Yo no te estoy hablando de que se va a revalorizar 5% en los próximos años. Te estoy hablando de lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Esa información la encuentras en el board o en la NAR? Lo encuentras en las páginas web de las asociaciones. En cada asociación siempre emiten reportes de lo que es el mercado. Si te metes en Miami Realtors, entras a los reportes y ahí vas a ver los números promedio que ellos están manejando. Claro, eso es en caso tengas el MLS de allá. Por ejemplo, ¿no? Claro, pero no hay, es información pública, no tienes que entrar al MLS. Eso está en el portal de la asociación. Ajá, en la web. Ok, en la web. Eso es información pública. Inclusive le puedes mandar el link de los reportes a tus clientes. Es información absolutamente pública. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Vamos a resumir. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. La revalorización de los inmuebles y de las inversiones. Ajá. Los argumentos que podemos tener para poder rebatir a los clientes sus objeciones. Muy bien. ¿Qué más? Es muy fácil demostrarle a un cliente cómo ganarse más de 10%. Muy bien, excelente. Dependiendo de quién es el cliente, si viene de Europa, si es de acá, o si es latino. Es una excelente opción demostrarle al cliente que se puede apalancar con un financiamiento y hacer rendir más esa inicial o ese down payment que tiene, ese dinero de inversión. Así es. Por cierto, quiero darle la bienvenida a María Agreda. Se unió ayer al equipo. Bienvenida, Mari. Bienvenida. Bienvenida. Gracias a todos. Bienvenida. Muchas Mari, ¿qué te llevas gracias. de esta sesión? Muy interesante. Estoy abrumada con tanta información, pero sí sé que por aquí van las cosas, que tengo que empezar a organizar en un orden de ideas, cómo empezar a abordar al cliente de una manera con más tecnicismo, más profesional. Y ojo con esto. Gracias porque lo mencionas. Al cliente que entra con tecnicismo y números. Pero el cliente que compra una propiedad de 3 millones de dólares. Lo tengo claro. Sí, no siempre quiere rendimientos. A veces simplemente quiere tener una propiedad más para su colección. Solo para que tiene mentalidad de inversionista. Para disfrutarlo. El 60% de los apartamentos frente a la playa de lujo están vacíos y están llenos de obras de arte y lo disfrutan solamente 3 o 4 meses al año. Ellos quieren estatus. Entonces, tengo que entender cuál es el objetivo de mi cliente. No siempre es inversión. Sí, yo pienso que hay que el secreto está en aprender a reconocer el tipo de cliente al cual tenemos al frente. Absolutamente. ¿Qué más nos llevamos hoy? A ver, ¿qué otras cosas? Margery, Ana Carolina, Laura, Ana Iris. El mejor negocio es endeudarse y que otro te pague tu mortgage. Eso lo dice Robert Kiyosaki, no lo digo yo. En su libro Padre Rico, Padre Pobre. ¿Qué más aprendimos? A ver.
aprender a identificar el tipo de retorno cuando un cliente es técnico, hablarle del ROI, hablarle de la capitalización, son dos puntos diferentes, y adicional a eso, si él está invirtiendo, es un inversor en países latinoamericanos, tener una estrategia clara y definida de cómo refutar lo que es invertir en esos países, como lo que le pasó a Susana, en comparación de invertir en un país como este. Más allá de que uno tenga o no tenga la data que tú posees particularmente de Venezuela. Fantástico. Ok, una persona más, a ver, ¿quién más? Sí. Que tenemos que hacer una inversión detallada, un análisis detallado de la inversión para saber dónde está poniendo nuestro inversionista el dinero y, por supuesto, apalancarse de un tercero para que le ayude, tenga más ganancias. Y también algo que no se mencionó, que creo que es válido, que la depreciación de la moneda, de alguna manera, lo que compramos hoy con $100,000, en 1 año, 2 años, no se va a poder comprar, va a costar mucho más dinero. El momento es hoy. El momento que tenemos el dinero para comprar, pero después Los costos de construcción aumentan, la inflación empuja los precios y aparte el mercado tiene una economía sana de oferta y demanda que mantiene el dinamismo y mantiene la revalorización. Estos términos tenemos que nosotros conocerlos, que sean sencillos para comunicarlos. ¿Vale? Isa, ¿qué aprendiste hoy, Isa? No, me pareció muy importante también decirle al cliente que estos simplemente son ejercicios, ¿no? Que son proyecciones para que ellos no nos vengan a echar la culpa a nosotros después. Fantástico. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, con esto entonces nos despedimos. Espero que lo hayan aprovechado. Para los que nos siguen en nuestro canal, si quieres más información o asesoría del equipo o de este tipo de material, contáctanos a través del link que está en la descripción del video. Con esto, pues entonces espero que nos veamos la próxima semana. Bendiciones, feliz fin de semana para todos y éxitos como siempre. Igualmente, Johnny, gracias. Gracias. Excelente reunión. Gracias. Sky Group, tu sueño es posible.